Pregunta Reddit. ¿Qué es lo más hiriente que te han dicho tus padres? Tenía 17 años y discutía con mi madre. Agarró el arma cargada de mi padrastro que tenía encima del reloj del abuelo. Y me apuntó a la cara. Parecía absolutamente desquiciada y me dijo: te juro que te mato. Desafortunadamente, ese es uno de varios incidentes. Así 30 años después y ella se pregunta por qué tenemos una relación tan distante. Volveré a recogerte en 3 días. Ella nunca lo hizo. Me rompí el brazo en un viaje de esquí de la escuela, lo que provocó que todo el viaje se retrasara. Papá me recogió en la escuela y me dijo que no me llevaría al hospital, tal vez mamá me lleve mañana. Llegué a casa, ambos padres se niegan a llevarme porque necesitan dormir. Pusieron el sueño por delante de mí, la mirada que el doctor ortopédico le dio a mi madre la tarde siguiente al escuchar esto confirmó que estaba tan jodido como pensaba. Esto fue en la década de 1980, por lo que los servicios infantiles no estaban involucrados. Edito, estoy a la vez entristecido y fortalecido por las respuestas similares. Si no lo ha hecho, por favor considere la terapia, estaba a mediados de los 40 años hasta que lo hice. Realmente puede ayudar. No es demasiado tarde para empezar. ¿Qué cosa hiriente no me dijo mi madre? Tú eres la razón por la que acabo de ver 16 años de mi vida salir por esa puerta. Mi papá se fue a refrescarse después de que mi madre le gritó todo el día. Yo estaba saliendo de mi habitación. Deja de practicar con ese instrumento. No tienes talento musical y me avergüenzas cuando lo intentas. Acababa de tomar mi primera lección de clarinete y ella estaba enojada porque no podía tocarlo automáticamente. Se quedó afuera de mi habitación gritándome insultos. Hasta que llevé el clarinete a la escuela y le dije a la profesora de música que era demasiado tonto para tocarlo. Mi abuela creó una historia de que nuestro padrastro se aprovechó de todos nosotros. Y tuve que grabar lo que ella quiso. Inventé un montón de cosas, porque a los 7 años, hice lo que pensé que querían que hiciera. La cinta fue a un terapeuta, con quien luego tuve sesiones. A veces solo me miraban jugar en una habitación junto a él, yo detrás de espejos unidireccionales. Tuve que ir a la Hada de Sacramento para contar lo que me pasó. Me encerraron en una oficina con un policía que seguía diciendo cosas como: ¿qué hizo? Fuera, dilo. Estaba aterrorizado y no dije nada. Se lo contó a todos en la iglesia y a todos mis maestros, pero me han molestado, a menudo frente a mí. Me sentí tan avergonzado y sentí que todo mi mundo se adormecía. Hasta el día de hoy, gran parte de mi familia todavía piensa que realmente sucedió, sin importar lo que diga al respecto. Amo a los hijos de tu hermana más que a los tuyos. Lo justificó llamándonos a mi esposo y a mí mejores padres, a los padres de mi esposo como mejores abuelos y diciendo que mis sobrinos lo necesitaban más, lo cual podría ser cierto, pero aún así dolió. Hace algún tiempo, estaba luchando para adaptarme a este nuevo trabajo, y el tipo que me entrenaba era un arrogante. Se lo conté a mi mamá y ella me dijo rotundamente: anímate. De lo contrario, no eres mi hijo. Nunca le he contado ningún problema personal que haya tenido desde entonces, y probablemente nunca más lo vuelva a hacer. No conocí demasiado a mi madre biológica, ya que me dio en adopción a una edad temprana. Cuando crecí, la busqué en Face, hace unos 10 años. Ella me dijo: tienes una familia hermosa. Si todo lo que quieres hacer es lastimarme más, entonces no vuelvas a contactarme. ¿Qué? ¿Cómo? Señora, me abandonaste y me dejaste con todas estas preguntas sin respuesta. ¿Cómo que yo te lastimé? De todos modos, me enteré poco después de que ella había fallecido. No tengo nada contra ella. Estaba confundido acerca de lo que quería decir y realmente quería alguna respuesta sobre por qué me entregó al Estado. Espero que en su próxima vida tenga paz. Mi papá era un tipo grande, eventualmente me convertí en un tipo grande y cuando tenía 17 a 18 años comencé a pararme justo enfrente de él mientras me escupía cosas dolorosas. Nariz con nariz sin retroceder. Mi madre estaba allí y se dio cuenta de que estaba a punto de suceder. Agarró el brazo de mi papá, lo apartó, me miró y le dijo: no, no vale la pena. No puedo creer que esperes tanto de nosotros solo porque te diagnosticaron cáncer. Mi madre mientras me echaba de su casa en medio de la quimioterapia a los 25 años cuando no podía pagar el alquiler por desempleo. Déjame ver, ¿cuáles puedo recordar? Cumplí con mi obligación de padre al dar hogar y alimento. Se ve muy bien. Ahora todo lo que necesitas es un poco de sombra de ojos. Después de que obtuve mi primer corte de cabello adolescente, rapado en la vieja barbería. Eres tan flaco. Pareces un refugiado. Más adelante en la vida, cuando tuve sobrepeso, mira lo grande que te has vuelto.
Cuando mi mamá me confrontó por gustarme los chicos, dijo que estaba pensando en matarse y a mi hermano le dijo, nunca le digas a tu padre, él nos dejará. Cuando mi papá se enteró un año después, me dijo, nunca le digas a tu madre, ella nos dejará. Una vez escuché a mi papá decirle a su amigo que yo era una pequeña marastra y que una vez que cumpliera 18 años, cortaría por completo el contacto conmigo. Yo tenía 9, inmediatamente lo confronté y le dije que no solo iba a contarle al resto de mi familia lo que acaba de decir, sino que yo sabía de sus asuntos en línea desde hacía meses y guardé todas las pruebas. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, y un año más tarde, cuando estaba pasando por un momento difícil, mi mamá dijo que ya debería haberlo superado. En 8º grado, mi consejero la llamó y le dijo que tenía tendencias suicidas, y en el camino a casa desde la escuela me gritó. Traté de explicarle cómo me sentía, y ella dijo, si te sientes inútil, entonces lava los J2 platos. Mi papá se mudó a otra ciudad cuando yo tenía 17 años, para entonces, mis padres ya habían estado divorciados por más de 10 años. Nuestra relación nunca fue mala, pero siempre fue distante. Mis abuelos fallecieron en los últimos 2 años. Primero la abuela, luego el abuelo. Después de que falleció el abuelo, mi papá salía de mi casa después del funeral para conducir de regreso a la ciudad en la que vive ahora. Dijo, no hay nada para que regrese aquí por ahora. No había tono o intención maliciosa detrás de eso hacia mí. Ni siquiera creo que se diera cuenta de lo que estaba diciendo, ya que estaba concentrado en la muerte de su propio padre, por lo que el dolor se debe realmente a cómo tomé el comentario. De todos modos, sospecho que nunca volverá aquí a visitarme. En su lecho de muerte, lo último que me dijo mi mamá fue, te odio. Mi mamá dijo, debería simplemente suicidarme, cuando hablaba de cómo resulté ser yo, su hija. Ella cree que fracasó como madre, soy una graduada universitaria con un título en tecnología y un trabajo. Frecuentemente amenaza con suicidarse, cada vez que estoy remotamente en desacuerdo con ella. Es tan confuso escuchar a tu propia madre decir eso. Ya no te amo. He terminado de cuidarte. Necesito concentrarme en los hijos de su novio actual. Casi 20 años después estamos en buenos términos, pero eso hizo mucho daño. No las palabras exactas, sino algo como, tal vez podría haber hecho lo que más amo si tú y tus hermanos no hubieran sucedido. Nunca pedí nacer. Mi mamá siempre me decía que me veía guapo cuando era joven. Entonces, una vez le pregunté a mi mamá si todavía me encontraba guapo si no fuera su hijo. Ella respondió de inmediato, no. No sé, tal vez como una broma. Eso realmente afectó mi confianza. Entonces, cada vez que alguien me dice que me veo genial, siempre dudo de ellos. Eso no cambió mi amor por mi mamá, aunque bueno, me afectó.